Una cámara de seguridad parpadea en un pasillo vacío del Hospital San Rafael. Son las 2:47 a.m. De repente, una sombra atraviesa la pared como si fuera humo negro. El guardia de seguridad, Miguel Herrera, no puede creer lo que ve en su monitor. Esto que estás a punto de ver nunca debió salir a la luz. La grabación muestra algo que desafía toda lógica. Una figura translúcida camina por el pasillo de pediatría, pero sus pies no tocan el suelo. Se detiene frente a la habitación 237, la misma habitación donde murió la pequeña Elena hace exactamente un año. 4 hospitales, 4 cámaras censuradas, 4 secretos que los directores médicos quisieron enterrar para siempre. Miguel ajusta la cámara y lo que ve después lo hará renunciar esa misma noche. La figura se da vuelta y su rostro es el de Elena, pero hay algo terriblemente diferente en sus ojos. Si tienes miedo a los hospitales, después de este video, nunca volverás a verlos igual. Los hospitales guardan más secretos de los que imaginas. Durante décadas, las cámaras de seguridad han capturado eventos paranormales que jamás debieron ser vistos por ojos humanos. Esta noche compartiré contigo 4 grabaciones censuradas que cambiarán para siempre tu percepción sobre estos lugares de sanación, o tal vez de algo mucho más oscuro. Pero antes de adentrarnos en estos pasillos malditos, necesito que formes parte de esta comunidad de valientes que buscan la verdad oculta. Suscríbete ahora, porque una vez que conozcas estos secretos, no habrá vuelta atrás. La realidad que creías conocer está a punto de colapsar. Relato 1. La niña que nunca se fue. Hospital San Rafael, México, DF. El Hospital San Rafael ha sido testigo de miles de muertes durante sus 80 años de funcionamiento, pero ninguna tan perturbadora como la de Elena Martínez, una niña de 7 años que falleció en la habitación 237 tras una cirugía de emergencia. Lo que las cámaras censuradas capturaron después desafía toda explicación médica y científica. Miguel Herrera llevaba 3 años trabajando como guardia de seguridad nocturno en el hospital. Había visto de todo: pacientes delirando, familiares desesperados, incluso algún que otro intento de robo. Pero nada lo preparó para lo que descubriría en las grabaciones de esa madrugada del 15 de octubre. Las cámaras paranormales nunca mienten. La primera anomalía ocurrió exactamente a las 2:47 a.m. La cámara del pasillo de pediatría comenzó a mostrar interferencias extrañas, como si algo invisible estuviera bloqueando la señal. Miguel ajustó los controles pensando que era un fallo técnico. Error fatal. Lo que vio después lo marcó para siempre, convirtiendo su rutina nocturna en una pesadilla. Una sombra translúcida apareció al fondo del corredor, moviéndose con una fluidez antinatural. No caminaba como los humanos. Sus pies jamás tocaron el suelo. Se deslizaba silenciosamente, como si fuera parte del aire mismo. Miguel sintió cómo el frío invadía la sala de monitoreo, a pesar de que la calefacción funcionaba perfectamente en esa fría noche de otoño. La figura se detuvo frente a la puerta de la habitación 237. Miguel revisó los registros. Esa habitación había estado vacía desde hacía una semana, oficialmente vacía, pero las cámaras de seguridad hospitalaria estaban revelando una verdad mucho más siniestra. Algo o alguien había decidido quedarse en ese lugar para siempre, desafiando las leyes de la vida y la muerte. Con manos temblorosas, Miguel amplió la imagen. La calidad de las grabaciones censuradas era sorprendentemente nítida para ser un equipo antiguo. Pudo distinguir claramente los contornos de una niña pequeña vestida con una bata de hospital. Su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros como una cascada de sombras. Pero había algo terriblemente inquietante en su postura inmóvil. La niña permaneció inmóvil durante exactos 3 minutos y 33 segundos.
Miguel contó cada segundo, hipnotizado por la imposibilidad de lo que estaba presenciando. En los hospitales paranormales, el tiempo parece detenerse cuando los espíritus regresan. Las agujas del reloj de pared se movían, pero el mundo parecía suspendido en una dimensión paralela llena de misterios sin resolver. De repente, la figura comenzó a girarse lentamente hacia la cámara. Miguel sintió cómo su corazón se aceleraba violentamente. Cada grado de rotación revelaba más detalles de esa aparición sobrenatural. Sus brazos delgados colgaban a los costados, balanceándose ligeramente como si una brisa invisible los moviera. El horror estaba a punto de mostrar su verdadero rostro en las pantallas de seguridad. Cuando la niña completó el giro, Miguel dejó escapar un grito ahogado que resonó en la silenciosa sala de monitoreo. Era Elena Martínez. Reconoció inmediatamente esos rasgos dulces que había visto en las fotografías del expediente médico. Pero sus ojos eran completamente negros, como dos pozos profundos que parecían absorber la luz misma de las cámaras censuradas. Si todavía no formas parte de quienes conocen estos secretos hospitalarios, suscríbete ahora, porque lo que está a punto de revelarse hará que cuestiones todo lo que creías saber sobre la muerte. Elena no había terminado su historia en la habitación 237, y las cámaras paranormales estaban documentando su regreso con una claridad que helaba la sangre. Elena levantó lentamente su pequeña mano derecha y señaló directamente hacia la cámara. Sus labios pálidos se movieron, formando palabras que no podían escucharse, pero que Miguel pudo leer perfectamente. Ayúdame. Las grabaciones censuradas habían capturado un mensaje desesperado desde el otro lado, un grito silencioso que atravesó las barreras entre la vida y la muerte con una intensidad sobrecogedora. Miguel sintió cómo cada fibra de su ser se rebelaba contra lo que estaba presenciando. Los hospitales paranormales albergan energías que la ciencia moderna se niega a reconocer. Pero las cámaras de seguridad hospitalaria no mienten jamás. Documentan la realidad tal como es, sin filtros ni interpretaciones. Y esa realidad estaba mostrando que Elena Martínez seguía conscientemente presente en el hospital. La temperatura en la sala de monitoreo descendió drásticamente. El aliento de Miguel se volvió visible mientras observaba cómo la figura de Elena comenzaba a desvanecerse lentamente. Sus contornos se difuminaron como humo dispersándose en el viento nocturno. Pero antes de desaparecer completamente, hizo algo que Miguel recordaría cada noche por el resto de su vida. Sonrió, una sonrisa triste y llena de dolor. Las cámaras censuradas registraron cada detalle de esa despedida temporal. Elena se desvaneció gradualmente, comenzando por sus pies hasta que solo quedó visible su rostro flotando en el aire como una máscara espectral. Sus ojos negros mantuvieron contacto visual directo con la cámara hasta el último segundo. Luego solo quedó el pasillo vacío y el eco silencioso de su presencia. Miguel revisó obsesivamente la grabación durante las siguientes horas. Cada vez que la reproducía, descubría nuevos detalles perturbadores. El reflejo de Elena en el suelo brillante del hospital era más nítido que su propio cuerpo translúcido. Las luces del techo parpadeaban siguiendo un patrón específico cuando ella aparecía. Los hospitales paranormales tienen sus propios lenguajes, sus propios códigos de comunicación. Decidió investigar el expediente médico de Elena Martínez. Lo que encontró lo dejó completamente helado. La niña había ingresado al hospital con una extraña fiebre que no respondía a ningún tratamiento. Durante sus últimos días, repetía constantemente la misma frase: "No quiero irme sola". Los médicos lo atribuyeron al delirio causado por la fiebre alta,
Pero las cámaras de seguridad hospitalaria revelaban una verdad diferente. Elena había muerto exactamente a las 2:47 a.m., la misma hora en que apareció en las grabaciones censuradas un año después. No era una coincidencia. Los espíritus regresan en momentos significativos, siguiendo patrones temporales que conectan su muerte con su regreso. La habitación 237 se había convertido en un portal entre dimensiones, un punto donde el tiempo y la muerte perdían su significado tradicional. La segunda aparición ocurrió 3 días después. Esta vez, Elena no estaba sola en los pasillos del hospital. Las cámaras paranormales capturaron a otras figuras espectrales moviéndose junto a ella. Niños que habían fallecido en diferentes épocas, todos vestidos con batas hospitalarias de distintas décadas. Formaban una procesión silenciosa y sobrenatural que recorría los corredores durante las horas más oscuras de la madrugada. Miguel documentó meticulosamente cada aparición. Las grabaciones censuradas se acumulaban en los archivos digitales, creando una biblioteca de evidencia paranormal que desafiaba toda explicación racional. Los hospitales guardan secretos que van más allá de historiales médicos y procedimientos quirúrgicos. Son repositorios de almas que se niegan a abandonar el lugar donde sus cuerpos libraron la última batalla. ¿Sientes cómo la verdad comienza a revelarse? Activa las notificaciones ahora, porque estas cámaras censuradas están a punto de mostrar algo que cambiará tu percepción sobre la muerte para siempre. Elena tenía un mensaje específico para los vivos, y ese mensaje está grabado en las profundidades más oscuras de los archivos hospitalarios. La aparición más perturbadora ocurrió durante la 4ª semana de investigación. Miguel había instalado equipos adicionales de grabación determinado a documentar completamente el fenómeno paranormal. Las cámaras de seguridad hospitalaria oficial ya no eran suficientes. Necesitaba capturar cada detalle, cada susurro espectral, cada manifestación sobrenatural que ocurría en los pasillos malditos del Hospital San Rafael durante las noches más frías. Elena apareció nuevamente a las 2:47 a.m., pero esta vez su comportamiento era completamente diferente. No se limitó a caminar por el pasillo. Se dirigió directamente hacia la cámara principal, acercándose hasta que su rostro espectral ocupó completamente la pantalla. Sus ojos negros parecían mirar directamente el alma de Miguel a través de la lente. Las grabaciones censuradas revelaron detalles que helaron su sangre para siempre. La boca de Elena se movió lentamente, articulando palabras con una claridad sobrenatural. Miguel pudo leer perfectamente cada sílaba. Los doctores saben la verdad. Mi muerte no fue natural. Busca en los archivos secretos del doctor Ramírez. Habitación 237, experimentos. Niños como yo. No fue la fiebre. El mensaje era claro y aterrador. Los hospitales paranormales esconden secretos médicos que jamás deberían salir a la luz. Miguel sintió cómo la realidad se desmoronaba a su alrededor. Durante años había trabajado en ese hospital confiando en la integridad del personal médico, pero las cámaras censuradas estaban revelando una verdad mucho más siniestra. Elena no era solo un espíritu atrapado, era una víctima que buscaba justicia desde el más allá. Su regreso tenía un propósito específico: exponer los crímenes ocultos en los archivos médicos. La investigación lo llevó a los sótanos del hospital, donde se almacenaban los expedientes más antiguos. Con acceso limitado y muchas precauciones, Miguel logró encontrar los archivos del doctor Ramírez, quien había trabajado en pediatría durante los años 70 y 80. Lo que descubrió confirmó los peores temores revelados por las grabaciones censuradas: experimentos ilegales, medicamentos no autorizados, niños utilizados como sujetos de prueba,
Elena Martínez había sido víctima de un protocolo experimental diseñado para probar nuevos tratamientos contra la fiebre. El doctor Ramírez había falsificado los reportes médicos, ocultando la verdadera causa de muerte de docenas de niños durante décadas. Los hospitales paranormales albergan no solo espíritus, sino también secretos médicos que claman justicia desde las sombras. Las cámaras de seguridad hospitalaria habían capturado la confesión de una víctima. Miguel tomó la decisión más importante de su vida. Copió todas las grabaciones censuradas y los documentos comprometedores, creando un archivo completo de evidencia paranormal y criminal. Elena había regresado para cumplir una misión específica: exponer la verdad y obtener justicia para ella y los otros niños víctimas. Su aparición no era aleatoria, era un acto de valentía desde el más allá. La última aparición de Elena fue diferente a todas las anteriores. Apareció acompañada de otros 15 niños, todos víctimas de los experimentos del doctor Ramírez. Caminaron juntos por los pasillos del hospital, pero esta vez sus rostros mostraban paz en lugar de dolor. Las cámaras paranormales documentaron una procesión de almas liberadas, niños que finalmente habían encontrado la justicia que buscaban durante décadas de vagabundeo espectral. Cuando Miguel presentó la evidencia a las autoridades, el escándalo sacudió todo el sistema de salud nacional. El doctor Ramírez fue arrestado y condenado por múltiples homicidios. Los expedientes médicos falsificados fueron corregidos y las familias de las víctimas recibieron la verdad que merecían. Las grabaciones censuradas se convirtieron en evidencia legal, demostrando que a veces los muertos regresan para corregir las injusticias de los vivos. Elena nunca volvió a aparecer en las cámaras de seguridad hospitalaria. Su misión había terminado. La habitación 237 fue clausurada permanentemente, convertida en un memorial para las víctimas de los experimentos ilegales. Pero Miguel sabe que Elena y los otros niños finalmente encontraron la paz que buscaban. Los hospitales paranormales pueden albergar tanto dolor como justicia, dependiendo de quién esté dispuesto a escuchar los mensajes de los muertos. Si esta historia te ha impactado, necesitas seguir este canal ahora mismo, porque lo que acabas de presenciar es solo el primer caso de nuestra investigación. Las cámaras censuradas de otros hospitales guardan secretos aún más perturbadores. ¿Estás preparado para descubrir qué más ocultan los pasillos de estos lugares donde la vida y la muerte danzan eternamente? Relato 2. El cirujano fantasma. Hospital General de Barcelona, España. El quirófano, 7 del Hospital General de Barcelona, había sido clausurado oficialmente después del incidente del doctor Alejandro Vega. Pero las cámaras de seguridad hospitalaria continuaron grabando actividad paranormal durante meses después de su muerte. Lo que capturaron desafía toda lógica médica y científica, revelando que algunos médicos nunca abandonan realmente su vocación, ni siquiera después de cruzar al otro lado de la existencia. La enfermera Carmen López fue la primera en notar las anomalías en las grabaciones censuradas. Durante sus turnos nocturnos, observaba cómo las luces del quirófano 7 se encendían automáticamente cada madrugada, específicamente a las 4:15 am. Los sistemas eléctricos habían sido desconectados completamente, pero algo invisible continuaba activando los equipos médicos. Los hospitales paranormales tienen energías propias que trascienden las limitaciones de la electricidad convencional. El doctor Vega había sido el cirujano cardiovascular más prestigioso del hospital durante 30 años. Su dedicación era obsesiva. Trabajaba turnos de 18 horas y había salvado miles de vidas con sus habilidades quirúrgicas extraordinarias.
Pero esa obsesión lo llevó a cometer un error fatal durante una cirugía de corazón abierto. El paciente murió en la mesa de operaciones y Vega no pudo superar la culpa. Se suicidó esa misma noche. Las primeras manifestaciones paranormales comenzaron exactamente una semana después de su funeral. Las cámaras censuradas del quirófano 7 registraron sombras moviéndose con precisión quirúrgica alrededor de la mesa de operaciones. Los instrumentos médicos se movían solos, organizándose en patrones específicos que Carmen reconoció inmediatamente. Era la disposición exacta que el doctor Vega utilizaba para sus cirugías cardíacas más complejas y delicadas. Carmen decidió revisar meticulosamente todas las grabaciones de seguridad hospitalaria. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Cada noche, a la misma hora, una figura translúcida aparecía en el quirófano. Era claramente la silueta del doctor Vega, vestido con su bata quirúrgica característica, pero lo más perturbador era su comportamiento. Realizaba movimientos quirúrgicos precisos sobre pacientes invisibles, como si continuara operando en una dimensión paralela sobrenatural. Los equipos médicos respondían a su presencia espectral de manera inexplicable. El monitor cardíaco mostraba ritmos constantes y regulares, a pesar de estar desconectado de cualquier paciente. Las máquinas de anestesia se activaban automáticamente, regulando dosis exactas para cirugías que solo existían en el plano paranormal. Las cámaras paranormales documentaban una práctica médica que trascendía las barreras entre la vida y la muerte, revelando dimensiones donde la medicina continúa. Durante las siguientes semanas, otros miembros del personal nocturno comenzaron a reportar experiencias inexplicables. Los anestesistas escuchaban la voz del doctor Vega dando instrucciones técnicas precisas desde el quirófano vacío. Las enfermeras encontraban notas quirúrgicas escritas con su caligrafía característica, pero los papeles aparecían en lugares donde nadie podía haberlos dejado. Los hospitales paranormales se convierten en escenarios donde los profesionales médicos continúan ejerciendo desde el más allá. Carmen intensificó su vigilancia de las grabaciones censuradas, instalando equipos adicionales para capturar cada detalle de la actividad sobrenatural. Lo que descubrió superó todas sus expectativas. El doctor Vega no estaba solo en el quirófano. Otras figuras espectrales lo acompañaban. Enfermeras fallecidas, anestesistas que habían muerto años atrás, incluso algunos pacientes que no habían sobrevivido a sus cirugías. Formaban un equipo médico fantasmal que continuaba trabajando en la eternidad. Las cámaras de seguridad hospitalaria revelaron que estos espíritus médicos realizaban operaciones reales en una dimensión paralela. Carmen pudo observar cómo trataban a pacientes espectrales, salvando vidas en un plano de existencia que los vivos no podían percibir directamente. Era como si la muerte hubiera creado un hospital paralelo donde los médicos más dedicados continuaban ejerciendo su profesión para ayudar a almas perdidas y heridas. ¿Creías que la muerte era el final para quienes dedican su vida a salvar otras vidas? Suscríbete inmediatamente, porque lo que estás a punto de descubrir sobre los médicos fantasmas cambiará tu percepción sobre la medicina para siempre. El doctor Vega tenía una misión pendiente que ni la muerte podía interrumpir. Y las grabaciones censuradas estaban documentando cada momento de su práctica médica sobrenatural. La manifestación más extraordinaria ocurrió durante la 5ª semana de observación. Carmen estaba monitoreando las grabaciones censuradas cuando notó algo completamente diferente en el comportamiento del doctor Vega. Esta vez no realizaba movimientos quirúrgicos rutinarios. Se movía con urgencia desesperada, como si enfrentara una emergencia médica crítica en su dimensión paranormal.
Las cámaras de seguridad hospitalaria capturaron cada detalle de esta operación imposible entre mundos paralelos. El espíritu del Dr. Vega trabajaba febrilmente sobre algo invisible para las cámaras, pero sus movimientos eran tan precisos y familiares que Carmen pudo identificar exactamente qué tipo de cirugía estaba realizando. Era un bypass cardíaco de emergencia, el mismo procedimiento que había estado intentando completar cuando cometió el error que costó la vida de su último paciente. Los hospitales paranormales se convierten en escenarios donde los médicos buscan redención quirúrgica. De repente, las máquinas del quirófano comenzaron a mostrar signos vitales reales. Los monitores cardíacos registraban un ritmo errático y peligroso, como si un paciente real estuviera en crisis. Carmen verificó todos los sistemas. No había nadie conectado a los equipos médicos. Pero las grabaciones censuradas mostraban claramente cómo el Dr. Vega respondía a esas señales vitales, ajustando su técnica quirúrgica para estabilizar a su paciente espectral invisible. La operación duró exactamente 4 horas y 37 minutos, el mismo tiempo que había durado la cirugía fallida que llevó al Dr. Vega al suicidio. Pero esta vez algo era diferente. Sus movimientos eran más seguros, más precisos, como si hubiera aprendido de su error fatal. Las cámaras paranormales documentaron una redención médica que trascendía la muerte, mostrando cómo los espíritus pueden corregir sus errores más devastadores en dimensiones paralelas. Cuando el Dr. Vega completó la cirugía fantasmal, algo extraordinario sucedió en el Hospital Real. Carmen recibió una llamada de emergencia desde la unidad de cuidados intensivos. Un paciente que había estado en coma durante 3 meses después de un infarto masivo había despertado súbitamente. Sus signos vitales se habían estabilizado milagrosamente y los médicos no podían explicar la recuperación repentina. Las grabaciones censuradas sugerían una conexión sobrenatural entre ambos eventos. Carmen corrió hacia la UCI para verificar los detalles del caso. El paciente despierto era Ramón Herrera, un hombre de 58 años que había sufrido el mismo tipo de complicación cardíaca que el último paciente del Dr. Vega. La similitud era demasiado específica para ser coincidencia. Los hospitales paranormales crean puentes entre dimensiones donde los médicos fantasmas pueden intervenir en casos reales, corrigiendo errores del pasado a través de milagros médicos inexplicables. Los registros médicos revelaron detalles aún más perturbadores. Ramón había experimentado su crisis cardíaca exactamente a las 4:15 am, la misma hora en que el Dr. Vega aparecía en el quirófano 7. Durante su coma, había relatado sueños recurrentes sobre un médico que lo operaba en un hospital neblinoso y etéreo. Describía perfectamente los rasgos y la voz del Dr. Vega, a pesar de nunca haberlo conocido en vida. Las cámaras de seguridad hospitalaria habían capturado la evidencia más clara de intervención médica paranormal jamás registrada. El Dr. Vega había logrado salvar la vida que no pudo salvar en su dimensión física, utilizando su conocimiento y experiencia espectrales para realizar la cirugía perfecta en un plano de existencia paralelo. Su redención médica había tenido consecuencias reales en el mundo de los vivos. Durante las siguientes noches, otros casos similares comenzaron a reportarse en todo el hospital. Pacientes con condiciones médicas desesperadas experimentaban recuperaciones inexplicables durante las horas en que el Dr. Vega realizaba sus cirugías fantasmales. Las grabaciones censuradas se convirtieron en evidencia de que algunos médicos continúan salvando vidas incluso después de la muerte, trabajando desde dimensiones donde la medicina trasciende las limitaciones físicas tradicionales. Carmen documentó meticulosamente cada caso,
creando un archivo completo de intervenciones médicas paranormales. Los hospitales guardan secretos que van más allá de historiales clínicos y procedimientos estándar. Albergan médicos fantasmas que dedican la eternidad a corregir errores pasados y salvar vidas que los médicos vivos no pueden alcanzar. Las cámaras paranormales revelan una medicina que no conoce fronteras entre la vida y la muerte. Si sientes escalofríos recorriendo tu cuerpo, dale me gusta a este video ahora, porque el Dr. Vega tenía más secretos por revelar. Su práctica médica paranormal estaba a punto de mostrar capacidades que desafían toda comprensión científica moderna. Las grabaciones censuradas guardan evidencia de milagros médicos que cambiarán tu percepción sobre los límites de la medicina. La manifestación final del Dr. Vega superó todas las expectativas de Carmen. Las cámaras censuradas capturaron su aparición más poderosa durante una noche de tormenta eléctrica que azotaba Barcelona. Los rayos iluminaban el hospital mientras el espíritu del médico realizaba lo que parecía ser su intervención quirúrgica más importante. Las grabaciones de seguridad hospitalaria revelaron que esta sería su última oportunidad de redención médica antes de encontrar la paz eterna. Esta vez, el Dr. Vega no estaba solo en el quirófano 7. Su equipo médico espectral completo lo acompañaba. La enfermera Clara Mendoza, quien había muerto en un accidente hace 5 años. El anestesista Roberto Díaz, fallecido por un infarto durante una guardia nocturna, y la instrumentista Laura García, víctima de cáncer después de décadas dedicadas a la cirugía. Los hospitales paranormales reúnen a los profesionales más dedicados para formar equipos médicos eternos. El paciente espectral de esta cirugía final era diferente a los anteriores. Las cámaras paranormales mostraron una energía más intensa alrededor de la mesa de operaciones, como si el alma en tratamiento fuera especialmente significativa. Carmen pudo intuir, a través de los movimientos precisos del Dr. Vega, que enfrentaba el caso más complejo de su carrera post-mortem. Era una cirugía que determinaría el destino final de su propio espíritu atormentado. Durante la operación fantasmal, algo extraordinario comenzó a suceder en todo el hospital. Los pacientes más críticos de diferentes unidades médicas empezaron a experimentar mejorías simultáneas e inexplicables. Era como si la energía curativa del Dr. Vega se hubiera expandido más allá del quirófano 7, alcanzando a todos los enfermos que necesitaban un milagro médico. Las grabaciones censuradas documentaron la manifestación de poderes curativos que trascendían las limitaciones de la medicina tradicional. Carmen observó fascinada cómo el equipo médico espectral trabajaba en perfecta coordinación. Cada movimiento estaba sincronizado con una precisión sobrenatural, como si hubieran estado practicando esta cirugía durante décadas en el más allá. Los instrumentos quirúrgicos flotaban y se movían solos, respondiendo a la voluntad colectiva de estos médicos fantasmas. Los hospitales paranormales se convierten en escenarios donde la medicina alcanza su máximo potencial curativo. La cirugía duró exactamente 12 horas, desde las 4:15 am hasta las 4:15 pm del día siguiente. Durante todo ese tiempo, las cámaras de seguridad hospitalaria registraron actividad constante en el quirófano clausurado. Los equipos médicos funcionaban a máxima capacidad, mostrando gráficos vitales complejos y procedimientos que requerían conocimientos médicos avanzados. Era como observar la culminación de décadas de experiencia quirúrgica concentrada en una sola operación definitiva. Cuando el Dr. Vega completó su última cirugía, algo mágico sucedió en las grabaciones censuradas. Su figura espectral se volvió más nítida y brillante,
como si hubiera recuperado parte de su energía vital. Miró directamente hacia la cámara principal y sonrió con una paz que no había mostrado en ninguna aparición anterior. Había logrado la redención médica que buscaba, corrigiendo todos sus errores a través de su práctica paranormal dedicada. El equipo médico fantasmal se reunió alrededor del Dr. Vega en una ceremonia silenciosa pero emotiva. Las cámaras paranormales capturaron cómo cada espíritu médico brillaba con una luz suave y reconfortante. Habían completado su misión conjunta: demostrar que la medicina verdadera trasciende la muerte y que los médicos más dedicados continúan sanando almas desde dimensiones paralelas. Su trabajo en el hospital paranormal había terminado exitosamente. Una por una, las figuras espectrales comenzaron a desvanecerse, empezando por los miembros del equipo médico y finalizando con el Dr. Vega. Antes de desaparecer completamente, hizo un gesto de despedida hacia la cámara, como agradeciendo a Carmen por documentar su trabajo post-mortem. Las grabaciones de seguridad hospitalaria registraron el momento exacto en que estos médicos fantasmas encontraron finalmente el descanso eterno que merecían. Carmen nunca volvió a detectar actividad paranormal en el quirófano 7. Los equipos médicos permanecieron silenciosos. Las luces dejaron de encenderse automáticamente y los instrumentos quirúrgicos descansaron en paz. Pero los milagros médicos inexplicables continuaron ocurriendo ocasionalmente en el hospital, como si el Dr. Vega hubiera dejado parte de su energía curativa permanentemente integrada en las instalaciones médicas para ayudar a futuros pacientes. ¿Sientes cómo la medicina adquiere una dimensión completamente nueva después de conocer esta verdad? Comparte este video inmediatamente, porque hay personas que necesitan saber que los médicos más dedicados nunca abandonan realmente a sus pacientes. Las grabaciones censuradas del siguiente hospital revelarán secretos aún más perturbadores sobre la conexión entre medicina y paranormalidad. Relato 3. La epidemia fantasma. Hospital Municipal de Buenos Aires, Argentina. El Hospital Municipal de Buenos Aires enfrentó en 1987 la epidemia más extraña de su historia. Oficialmente, se trató de un brote de neumonía que afectó a 37 pacientes en menos de una semana, pero las cámaras censuradas revelaron una verdad mucho más siniestra. Los enfermos no estaban siendo contagiados por bacterias o virus conocidos. Algo sobrenatural se extendía por los pasillos del hospital, infectando almas en lugar de cuerpos físicos. La doctora Isabel Morales fue la primera en notar patrones anómalos en los casos de neumonía. Los pacientes desarrollaban síntomas idénticos, pero los análisis de laboratorio no mostraban ningún agente infeccioso conocido. Más perturbador aún, todos los afectados reportaban sueños similares antes de enfermar. Soñaban con una mujer vestida de enfermera que visitaba sus habitaciones durante la madrugada, susurrando palabras en un idioma que no podían comprender, pero que les helaba la sangre. Las grabaciones de seguridad hospitalaria de esa época capturaron las primeras manifestaciones de lo que los médicos llamarían privately la epidemia fantasma. Las cámaras paranormales mostraron una figura femenina moviéndose por los pasillos durante las horas más oscuras de la noche. Se desplazaba de habitación en habitación, deteniéndose junto a las camas de pacientes específicos. Su presencia coincidía exactamente con el inicio de los síntomas en cada víctima. Los hospitales paranormales se convierten en epicentros donde las enfermedades trascienden la medicina tradicional, creando patologías que afectan el alma antes que el cuerpo físico. La figura espectral llevaba un uniforme de enfermera de los años 40, con esa cofia característica y delantal inmaculadamente blanco
que contrastaba con la oscuridad sobrenatural que la rodeaba. Sus movimientos eran metódicos y profesionales, como si cumpliera una rutina médica establecida desde décadas atrás. Pero había algo profundamente perturbador en la forma como se inclinaba sobre cada paciente, susurrando palabras que las cámaras censuradas no podían capturar, pero que dejaban una marca invisible en las almas de los enfermos. Los primeros casos aparecieron en la tercera planta, exactamente donde había funcionado el antiguo pabellón de tuberculosis durante la epidemia de 1943. La doctora Morales revisó obsesivamente los registros históricos del hospital, buscando conexiones entre los eventos actuales y los casos de 40 años atrás. Lo que descubrió la dejó helada. Los patrones de contagio eran idénticos, como si la misma enfermedad hubiera regresado con una venganza sobrenatural, alimentada por décadas de dolor acumulado. Las grabaciones de seguridad hospitalaria revelaron detalles escalofriantes sobre el comportamiento de la enfermera fantasma. No se limitaba a visitar pacientes al azar. Seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas siguiendo criterios que solo ella comprendía en su mente espectral enferma. Prefería personas jóvenes y saludables, como si buscara robar la vitalidad que la muerte le había arrebatado décadas atrás. Sus ojos brillaban con una luz enfermiza mientras observaba cómo sus elegidos comenzaban a deteriorarse lentamente. La temperatura corporal de los pacientes afectados descendía dramáticamente durante las horas nocturnas, pero los termómetros médicos no registraban cambios significativos. Era como si el frío viniera desde dentro de sus almas, expandiéndose gradualmente hacia sus cuerpos físicos. Las cámaras paranormales documentaron cómo el aliento de los enfermos se volvía visible incluso en habitaciones climatizadas, creando nubes espectrales que flotaban sobre sus camas como presagios de muerte inminente. El personal médico comenzó a reportar experiencias inexplicables durante los turnos nocturnos. Escuchaban pasos de enfermera recorriendo pasillos vacíos, el sonido característico de zapatos blancos contra el linóleo frío del hospital. Algunas enfermeras reales encontraban sus estaciones de trabajo reorganizadas de manera antigua, con medicamentos dispuestos según protocolos médicos obsoletos de los años 40. Los hospitales paranormales crean puentes temporales, donde diferentes épocas médicas coexisten en dimensiones superpuestas. La doctora Morales instaló equipos de grabación adicionales en las habitaciones más afectadas. Las cámaras censuradas capturaron la manifestación más clara de la enfermera fantasma. Una mujer de mediana edad, con rasgos severos y ojos hundidos que reflejaban décadas de sufrimiento. Su piel tenía el color grisáceo característico de quienes murieron por tuberculosis, con manchas oscuras que revelaban la enfermedad que había consumido su vida. Pero lo más perturbador era su sonrisa. Una mueca cruel que sugería satisfacción al propagar su maldición sobrenatural. Los análisis médicos de los pacientes infectados revelaron anomalías que desafiaban toda explicación científica. Sus radiografías mostraban sombras pulmonares que cambiaban de forma y posición entre una toma y otra, como si algo invisible se moviera dentro de sus pulmones. Los cultivos bacteriológicos permanecían estériles, pero los pacientes continuaban deteriorándose, siguiendo el patrón exacto de la tuberculosis avanzada de los años 40. Era una enfermedad que existía solo en el plano paranormal, pero manifestaba síntomas reales. La epidemia fantasma se expandía con una lógica propia que ningún protocolo médico moderno podía contener. Los pacientes contagiados desarrollaban una conexión espectral con la enfermera fantasma,
reportando sueños compartidos donde ella les mostraba el hospital tal como había sido décadas atrás. En esos sueños, caminaban por pasillos llenos de enfermos de tuberculosis, respirando el aire infectado de una época donde la medicina no tenía respuestas para esa enfermedad mortal que consumía almas y cuerpos por igual. Si sientes cómo el miedo se apodera de tus pulmones mientras lees esto, dale like ahora mismo, porque lo que la enfermera fantasma estaba haciendo en esas habitaciones superará todos tus peores pesadillas. La epidemia sobrenatural tenía un propósito específico que las cámaras de seguridad hospitalaria estaban a punto de revelar con una claridad que helará tu sangre para siempre. La segunda fase de la epidemia fantasma comenzó cuando la enfermera espectral expandió su territorio de cacería más allá de la tercera planta. Las cámaras censuradas la mostraron deslizándose por ascensores que se movían solos, visitando plantas donde nunca había trabajado durante su vida mortal. Su hambre sobrenatural crecía exponencialmente, necesitando más almas infectadas para alimentar una venganza que había estado incubándose en las sombras del hospital durante 4 décadas de resentimiento acumulado y sed de justicia retorcida. Los nuevos casos desarrollaron síntomas más severos y extraños que los primeros pacientes afectados. No solo sufrían los problemas respiratorios característicos, también experimentaban visiones compartidas, donde veían el hospital transformado en un sanatorio de tuberculosis de los años 40. En esas visiones, la enfermera fantasma les revelaba su verdadera identidad, María Elena Vázquez, quien había dedicado su vida a cuidar tuberculosos hasta contraer la enfermedad y morir abandonada en la misma institución donde había servido fielmente. Las grabaciones de seguridad hospitalaria revelaron que María Elena había muerto en circunstancias especialmente crueles. Los registros médicos que la doctora Morales encontró en los archivos históricos contaban una historia de negligencia institucional sistemática. A pesar de sus años de servicio dedicado, cuando contrajo tuberculosis, fue aislada en el sótano del hospital, lejos de los pacientes y colegas. Murió sola, abandonada por la misma institución médica a la que había entregado su vida entera sin recibir gratitud alguna. La venganza de María Elena seguía un patrón específico que las cámaras paranormales documentaron meticulosamente. Seleccionaba pacientes que recordaban a las personas que la habían abandonado durante su agonía. Médicos jóvenes ambiciosos, enfermeras que priorizaban su carrera sobre la compasión, administrativos que veían a los enfermos como números en lugar de seres humanos. Su epidemia fantasma era una lección de justicia retributiva que trascendía las barreras temporales, castigando actitudes médicas despiadadas a través de generaciones. Los pacientes infectados comenzaron a desarrollar una conexión telepática inquietante con María Elena. Durante sus delirios febriles, repetían fragmentos de sus memorias. Descripciones detalladas del hospital de los años 40, nombres de médicos y enfermeras que habían trabajado décadas antes de nacer, incluso recetas médicas escritas en latín que solo se usaban en esa época. Los hospitales paranormales se convierten en repositorios de memoria colectiva donde los espíritus comparten conocimientos acumulados durante décadas de experiencia médica. La doctora Morales descubrió que María Elena no actuaba completamente sola en su cruzada vengativa. Las grabaciones censuradas mostraron otras figuras espectrales acompañándola ocasionalmente. Pacientes de tuberculosis que habían muerto bajo su cuidado, creando una hermandad sobrenatural de víctimas del sistema médico negligente. Juntos formaban una red de venganza paranormal que se extendía por todo el hospital.
identificando y castigando a quienes perpetuaban las mismas actitudes deshumanizadas que habían causado su sufrimiento original. Los efectos de la epidemia fantasma trascendían lo puramente médico. El personal del hospital comenzó a experimentar cambios de personalidad drásticos. Médicos arrogantes se volvían humildes y compasivos. Enfermeras descuidadas desarrollaban una atención obsesiva hacia sus pacientes. Administrativos fríos comenzaban a tratar a los enfermos con dignidad humana genuina. Era como si María Elena estuviera realizando una terapia de shock psicológico a través de su maldición sobrenatural, corrigiendo décadas de deshumanización médica institucionalizada. Las cámaras de seguridad hospitalaria capturaron el momento más perturbador de toda la epidemia. María Elena apareció simultáneamente en múltiples habitaciones, multiplicando su presencia espectral para acelerar el proceso de contagio. Su figura se fragmentó en docenas de manifestaciones idénticas, cada una visitando pacientes diferentes, pero manteniendo la misma expresión de determinación vengativa. Los hospitales paranormales pueden amplificar el poder de los espíritus más poderosos, permitiéndoles trascender las limitaciones físicas de ubicación y presencia. La fase más intensa de la epidemia coincidió exactamente con el aniversario de la muerte de María Elena. Durante esa noche, las grabaciones censuradas documentaron una actividad paranormal sin precedentes. Todas las víctimas de su maldición experimentaron simultáneamente visiones donde caminaban por el hospital fantasma de los años 40, respirando el aire infectado y sintiendo en carne propia el abandono y desesperación que ella había sufrido. Era una lección de empatía forzada que grababa permanentemente en sus almas la importancia de la compasión médica. Los casos más severos desarrollaron una conexión tan profunda con María Elena que comenzaron a hablar con su voz, transmitiendo mensajes dirigidos específicamente a miembros del personal médico. Les recordaba errores pasados, actitudes negligentes, momentos donde habían elegido la conveniencia sobre el cuidado genuino. Su epidemia fantasma se había convertido en un tribunal supernatural donde cada alma era juzgada según su capacidad de compasión y servicio médico auténtico hacia los más vulnerables. ¿Sientes cómo tus propias actitudes hacia la medicina están siendo examinadas por ojos espectrales? Suscríbete inmediatamente a este canal de secretos hospitalarios, porque María Elena tenía un plan final que cambiaría para siempre la cultura médica del hospital municipal. Las cámaras paranormales estaban a punto de documentar la transformación más extraordinaria jamás registrada en un centro de salud. La fase final de la epidemia fantasma superó todas las expectativas de la doctora Morales. María Elena había logrado infectar a 43 personas, creando una red de almas conectadas que compartían sus memorias, dolor y sed de justicia médica. Pero las grabaciones censuradas revelaron que su verdadero objetivo no era la venganza destructiva. Buscaba una transformación radical del sistema hospitalario que había causado su muerte solitaria. Los hospitales paranormales se convierten en catalizadores de cambio cuando los espíritus más poderosos deciden corregir injusticias sistémicas. Durante la 7ª semana de la epidemia, algo extraordinario comenzó a suceder con los pacientes infectados. En lugar de continuar deteriorándose, empezaron a mostrar mejorías inexplicables, acompañadas de cambios de personalidad profundos. Desarrollaron una capacidad empática sobrenatural para detectar el sufrimiento ajeno, como si hubieran heredado la sensibilidad médica que María Elena había cultivado durante años de servicio desinteresado. Sus almas habían sido purificadas a través del sufrimiento compartido, emergiendo como versiones mejoradas de sus antiguos yos egoístas.
Las cámaras de seguridad hospitalaria documentaron las últimas apariciones de María Elena con una claridad y detalle extraordinarios. Su figura espectral había evolucionado. Ya no mostraba las marcas grises de la tuberculosis, sino que brillaba con una luz suave que sugería paz interior. Su uniforme de enfermera parecía más blanco y limpio, como si hubiera sido lavado por décadas de lágrimas de arrepentimiento y transformación. Su sonrisa cruel había sido reemplazada por una expresión maternal que irradiaba perdón y compasión genuina. La transformación más notable ocurrió en el personal médico del hospital. Los doctores que habían sido tocados indirectamente por la epidemia fantasma desarrollaron protocolos de atención completamente revolucionarios, priorizando la dignidad humana y el confort emocional de los pacientes sobre la eficiencia administrativa fría. Las enfermeras comenzaron a dedicar tiempo extra para conversar con los enfermos, creando conexiones genuinas que aceleraban los procesos de sanación de manera inexplicable pero efectiva y documentable. María Elena realizó su última visita a cada uno de los pacientes que había infectado con su maldición sobrenatural. Las grabaciones censuradas mostraron encuentros íntimos donde su espíritu se comunicaba directamente con las almas de sus víctimas, transmitiéndoles lecciones finales sobre compasión, servicio médico auténtico y la importancia de tratar a cada enfermo como un ser humano completo en lugar de solo un conjunto de síntomas. Era como si estuviera graduando a sus estudiantes de una universidad paranormal de medicina humanitaria. Los efectos a largo plazo de la epidemia fantasma transformaron completamente la cultura institucional del hospital municipal. Se establecieron nuevos protocolos de atención que priorizaban el bienestar emocional y espiritual de los pacientes. Se crearon programas de apoyo para el personal médico estresado y se instituyeron comités de ética que supervisaban cada aspecto del cuidado hospitalario. María Elena había logrado su objetivo: convertir un hospital deshumanizado en un modelo de medicina compasiva que serviría como ejemplo para otras instituciones. La doctora Morales documentó meticulosamente cada aspecto de la transformación hospitalaria. Los índices de satisfacción de los pacientes se dispararon, los tiempos de recuperación se redujeron significativamente y el personal médico reportó niveles de satisfacción laboral sin precedentes. Era como si el espíritu de María Elena hubiera impregnado permanentemente las instalaciones con una energía curativa que potenciaba tanto las habilidades médicas como la capacidad de compasión de todos los trabajadores. Las últimas grabaciones de cámaras paranormales mostraron a María Elena realizando una ceremonia de despedida en el lugar exacto donde había muerto 44 años atrás. Estaba acompañada por todos los espíritus de pacientes tuberculosos que habían fallecido bajo su cuidado, creando una reunión espectral de gratitud y cierre emocional. Habían permanecido en el hospital todos esos años, esperando que su enfermera favorita completara su misión de transformación médica antes de partir juntos hacia el descanso eterno. La ceremonia de despedida duró exactamente desde las 2:47 a.m. hasta las 4:15 a.m., las mismas horas en que María Elena había agonizado durante su último día de vida mortal. Durante ese tiempo, una luz dorada inundó todas las grabaciones censuradas, como si el hospital entero estuviera siendo bendecido por energías superiores que reconocían la nobleza de su sacrificio y la efectividad de su método controversial pero transformador. Los hospitales paranormales pueden convertirse en catedrales de sanación cuando los espíritus más dedicados logran completar sus misiones redentoras. Cuando María Elena y sus compañeros espectrales se desvanecieron definitivamente,
dejaron tras de sí un legado médico que perduraría para siempre. Los pacientes que habían sido infectados por su epidemia fantasma se convirtieron en defensores de la medicina humanitaria. Algunos incluso cambiaron sus carreras para dedicarse al cuidado de los más vulnerables. Su enfermedad sobrenatural había sido en realidad una vacuna espiritual contra la deshumanización médica, inmunizando permanentemente sus almas contra la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. La epidemia fantasma oficialmente terminó, pero sus efectos transformadores continuaron expandiéndose por todo el sistema de salud argentino. Otros hospitales adoptaron los protocolos desarrollados en el Hospital Municipal, creando una red de instituciones médicas humanizadas que honraban la memoria de María Elena Vázquez. Su venganza se había convertido en la redención más hermosa jamás documentada por cámaras de seguridad hospitalaria, demostrando que algunos espíritus regresan no para destruir, sino para sanar las heridas más profundas de la sociedad. ¿Sientes cómo tu percepción sobre la medicina acaba de cambiar para siempre? Dale me gusta a este video ahora, porque el último hospital de nuestra investigación guarda el secreto más perturbador de todos. Las cámaras censuradas están a punto de revelar una verdad que cambiará tu comprensión sobre los límites entre la vida, la muerte y la práctica médica moderna. Relato 4. El paciente eterno. Hospital Universitario de Santiago, Chile. La habitación 444 del Hospital Universitario de Santiago desafía todas las leyes de la medicina y la física conocidas. Oficialmente, está registrada como una habitación estándar de cuidados intensivos, pero las cámaras censuradas han documentado durante 15 años la presencia de un paciente que murió en 1998. Eduardo Ramírez, de 42 años, continúa ocupando esa cama, conectado a equipos médicos que funcionan sin electricidad, monitoreado por un equipo fantasma que nunca abandona su puesto. Los hospitales paranormales albergan casos que trascienden los límites tradicionales entre la vida y la muerte. El fenómeno fue descubierto por casualidad cuando el técnico en sistemas, Carlos Mendoza, revisaba las grabaciones de seguridad hospitalaria para investigar fallas eléctricas recurrentes en la cuarta planta. Lo que encontró en esas grabaciones censuradas cambió completamente su percepción sobre la realidad médica. La habitación 444 aparecía constantemente ocupada en los monitores, mostrando actividad médica intensa, pero cuando verificaba físicamente el lugar, encontraba solo una habitación vacía y polvorienta que había sido clausurada después de la muerte de Eduardo. Eduardo había ingresado al hospital con insuficiencia renal aguda después de un accidente automovilístico que también había cobrado la vida de su esposa e hija pequeña. Durante semanas luchó entre la vida y la muerte en la habitación 444, sostenido únicamente por equipos de soporte vital, mientras los médicos debatían la futilidad de continuar el tratamiento. Su familia había muerto, no tenía parientes cercanos y su estado vegetativo parecía irreversible. Finalmente, los médicos tomaron la decisión de desconectar los equipos y permitir que muriera naturalmente. Las grabaciones paranormales revelaron que Eduardo nunca aceptó esa decisión médica. En el momento exacto de su muerte clínica, algo extraordinario sucedió en la habitación 444. Los equipos médicos continuaron funcionando por voluntad propia, mostrando signos vitales estables a pesar de estar desconectados de la red eléctrica. Las cámaras censuradas capturaron cómo su figura espectral permanecía en la cama, negándose obstinadamente a abandonar el hospital donde había experimentado tanto los últimos momentos con esperanza como la decisión médica que lo había condenado al limbo.
El espíritu de Eduardo desarrolló una rutina hospitalaria extraordinariamente detallada, que las cámaras de seguridad hospitalaria documentaron meticulosamente durante años. Cada mañana a las 6:00 am, equipos médicos fantasmales ingresaban a su habitación para realizar rondas matutinas completas. Los doctores espectrales revisaban su expediente, ajustaban medicamentos inexistentes y discutían opciones de tratamiento para una condición que ya no existía en el plano físico. Su negación de la muerte había creado una realidad médica paralela donde continuaba recibiendo atención hospitalaria eterna. Los enfermeros fantasmas que cuidaban a Eduardo seguían protocolos médicos obsoletos de los años 90, creando una cápsula temporal dentro del hospital moderno. Las grabaciones censuradas mostraron cómo verificaban sus signos vitales cada 2 horas. Administraban medicamentos espectrales, siguiendo horarios estrictos, y mantenían registros médicos detallados en cuadernos que solo existían en su dimensión paranormal. Los hospitales paranormales preservan no solo espíritus, sino también prácticas médicas completas de épocas pasadas, creando museos vivientes de historia hospitalaria. Carlos instaló equipos de monitoreo adicionales para estudiar el fenómeno más detalladamente. Las cámaras paranormales revelaron que Eduardo no estaba completamente inconsciente en su estado espectral. Sus ojos seguían el movimiento de los médicos fantasmas, reaccionaba a estímulos de su dimensión sobrenatural e incluso parecía comunicarse a través de cambios en los patrones de sus signos vitales espectrales. Era como si hubiera creado su propia unidad de cuidados intensivos paranormal, donde podía continuar luchando contra la muerte indefinidamente. La habitación 444 comenzó a afectar el funcionamiento normal del hospital de maneras inexplicables. Los equipos médicos reales en habitaciones adyacentes mostraban interferencias constantes, como si la actividad paranormal de Eduardo creara campos electromagnéticos que alteraban los sistemas electrónicos modernos. Los pacientes en habitaciones cercanas reportaban sueños extraños, donde veían un hombre conectado a máquinas antiguas, luchando eternamente contra una enfermedad que ya había ganado la batalla. Su presencia espectral irradiaba una energía de resistencia médica que influenciaba subconscientemente a otros enfermos. Los registros médicos fantasmales que Eduardo generaba en su dimensión paranormal comenzaron a manifestarse ocasionalmente en el mundo físico. Las enfermeras reales encontraban notas médicas escritas con caligrafía de los años 90, documentando tratamientos que no correspondían a ningún paciente actual del hospital. Eran fragmentos de su historia clínica espectral que se filtraban hacia la realidad, como si su negación de la muerte fuera tan poderosa que pudiera alterar la documentación médica oficial de la institución. Las cámaras censuradas capturaron el aspecto más perturbador del caso de Eduardo. No envejecía en su estado espectral. Durante 15 años de grabaciones continuas, su apariencia física se mantuvo exactamente igual al día de su muerte. Era un paciente congelado en el tiempo, preservado en el momento exacto de su mayor lucha médica, negándose eternamente a aceptar el veredicto final de los doctores que habían decidido desconectar sus equipos de soporte vital. ¿Crees que la muerte es realmente el final para quienes se niegan a aceptarla? Suscríbete ahora mismo, porque la obsesión médica de Eduardo está a punto de revelarse en toda su dimensión sobrenatural. Su negación de la muerte había creado consecuencias hospitalarias que las grabaciones de seguridad estaban documentando con una claridad que desafiaba toda comprensión médica moderna. La segunda fase del fenómeno de Eduardo reveló una verdad aún más perturbadora que su simple negación de la muerte. Las cámaras censuradas documentaron cómo su obsesión médica había evolucionado hacia una necesidad compulsiva de continuar recibiendo tratamiento,
como si el proceso de sanación se hubiera convertido en su única razón de existencia espectral. Su habitación 444 se transformó en un laboratorio paranormal donde experimentaba eternamente con diferentes protocolos médicos, buscando la cura definitiva para una condición que ya no podía ser curada por medios tradicionales. Los equipos médicos fantasmales que lo atendían comenzaron a mostrar comportamientos cada vez más obsesivos y experimentales. Las grabaciones de seguridad hospitalaria revelaron sesiones médicas que duraban hasta 18 horas continuas, donde doctores espectrales probaban combinaciones de medicamentos que jamás se habían usado en la medicina real. Eduardo había creado un entorno médico donde las limitaciones éticas y los protocolos de seguridad no existían, permitiendo experimentos que trascendían los límites de lo médicamente posible o recomendable. Su condición espectral le permitía experimentar simultáneamente múltiples tratamientos contradictorios sin sufrir las consecuencias físicas que serían fatales para un paciente vivo. Las cámaras paranormales capturaron cómo recibía quimioterapia para un cáncer que no tenía, diálisis para riñones que ya no funcionaban, y cirugías espectrales para reparar órganos que habían dejado de existir décadas atrás. Era como si hubiera convertido su muerte en una oportunidad médica infinita para explorar todos los tratamientos que nunca pudo recibir durante su vida. Carlos descubrió que Eduardo había comenzado a influenciar las decisiones médicas reales del hospital de maneras sutiles pero significativas. Los médicos que trabajaban en plantas cercanas a la habitación 444 desarrollaban intuiciones extrañamente precisas sobre tratamientos experimentales, como si recibieran conocimientos médicos directamente de su experiencia paranormal. Algunos doctores reportaban sueños donde un paciente desconocido les mostraba técnicas quirúrgicas avanzadas o combinaciones de medicamentos que resultaban extraordinariamente efectivas en casos reales. La obsesión médica de Eduardo se expandió más allá de su propia condición inexistente. Las grabaciones censuradas mostraron cómo comenzó a adoptar espiritualmente a otros pacientes del hospital, extendiendo su cuidado paranormal hacia enfermos reales que ocupaban habitaciones cercanas. Durante las noches, su figura espectral se desplazaba por los pasillos, visitando pacientes críticos y aplicando tratamientos fantasmales que complementaban la medicina tradicional de maneras inexplicables pero efectivas. Los casos más notables de intervención médica paranormal ocurrían en la unidad de cuidados intensivos real, donde pacientes desahuciados experimentaban mejorías súbitas después de las visitas espectrales de Eduardo. Su experiencia acumulada de 15 años de tratamiento experimental continuo le había otorgado conocimientos médicos que trascendían lo que cualquier doctor vivo podría alcanzar. Los hospitales paranormales se convierten en universidades sobrenaturales donde los espíritus más dedicados desarrollan expertise médico imposible de obtener en una sola vida humana. Las grabaciones de seguridad hospitalaria documentaron el desarrollo de una escuela médica fantasma alrededor de Eduardo. Otros espíritus de pacientes fallecidos comenzaron a congregarse en la habitación 444 para aprender de su experiencia médica extendida. Crearon un programa de estudios paranormal donde compartían conocimientos sobre diferentes enfermedades, tratamientos y técnicas de sanación que habían experimentado durante sus propias muertes. Era una universidad médica espectral que operaba en paralelo al hospital físico. Los protocolos médicos fantasmales que Eduardo desarrollaba durante sus experimentos eternos comenzaron a manifestarse como
intuiciones médicas en los doctores reales del hospital. Los médicos más sensibles reportaban ideas súbitas sobre tratamientos innovadores que resultaban extraordinariamente exitosos, especialmente en casos que parecían sin esperanza. Su obsesión médica paranormal estaba generando avances médicos reales que beneficiaban a pacientes vivos, creando un puente entre la medicina espectral y la práctica hospitalaria tradicional. La fase más intensa de su obsesión médica coincidió con el 15º aniversario de su muerte. Durante esa semana, las cámaras censuradas capturaron actividad médica paranormal sin precedentes. Eduardo realizaba hasta 5 cirugías espectrales simultáneas en diferentes dimensiones, como si hubiera desarrollado la capacidad de multiplicar su presencia médica para atender múltiples casos complejos al mismo tiempo. Su habitación 454 se había convertido en un centro médico multidimensional donde operaba como el cirujano fantasma más experimentado jamás documentado. Los efectos de su obsesión médica eterna comenzaron a influenciar la cultura médica general del hospital. Los doctores desarrollaron una dedicación más profunda hacia sus pacientes, como si hubieran sido infectados por la pasión curativa de Eduardo. Las tasas de recuperación mejoraron significativamente. Los tratamientos se volvieron más personalizados y efectivos, y el personal médico reportaba una satisfacción laboral extraordinaria. Su negación de la muerte se había transformado en una fuerza positiva que elevaba el nivel de atención médica de toda la institución. ¿Sientes cómo la línea entre la vida y la muerte se vuelve más difusa cuando la medicina trasciende los límites tradicionales? Activa las notificaciones ahora, porque Eduardo había desarrollado una capacidad médica que estaba a punto de cambiar para siempre la forma en que entendemos la sanación. Las grabaciones paranormales estaban documentando el nacimiento de una nueva dimensión médica, donde la muerte se convierte en una herramienta de aprendizaje curativo. La revelación final sobre Eduardo Ramírez superó todas las expectativas de Carlos Mendoza y revolucionó la comprensión médica del Hospital Universitario de Santiago. Durante el 16º año de su existencia espectral, Eduardo había desarrollado capacidades curativas que trascendían completamente los límites de la medicina tradicional. Las cámaras censuradas documentaron cómo su obsesión médica eterna había evolucionado hacia una forma de medicina trascendental que operaba simultáneamente en múltiples dimensiones, sanando tanto cuerpos físicos como almas heridas a través de métodos que desafiaban toda explicación científica. Su habitación 444 se había convertido en un nexo médico multidimensional donde convergían pacientes de diferentes épocas y realidades. Las grabaciones de seguridad hospitalaria mostraron cómo Eduardo atendía simultáneamente a enfermos del pasado, presente y futuro, aplicando tratamientos que combinaban conocimientos médicos de todas las épocas en protocolos curativos únicos. Había trascendido las limitaciones temporales de la medicina, convirtiéndose en un sanador eterno que podía acceder a todos los avances médicos que la humanidad había desarrollado o desarrollaría. Los casos más extraordinarios de su práctica médica trascendental involucraban la sanación de traumas emocionales y espirituales que ningún tratamiento físico podía abordar. Eduardo había desarrollado la capacidad de curar heridas del alma, que se manifestaban como enfermedades físicas, tratando las causas espirituales profundas que la medicina convencional nunca podía alcanzar. Las cámaras paranormales capturaron sesiones donde pacientes reales experimentaban curaciones milagrosas después de que Eduardo trabajara en sus traumas no resueltos desde dimensiones paralelas. La transformación más notable en su práctica médica trascendental
fue su capacidad para curar enfermedades heredadas generacionalmente. Eduardo había descubierto que muchas condiciones médicas tenían raíces en traumas familiares no sanados que se transmitían de padres a hijos a través de patrones energéticos invisibles. Su medicina espectral podía rastrear estos patrones hasta sus orígenes, sanando heridas ancestrales que liberaban automáticamente a las generaciones posteriores de enfermedades que parecían genéticamente inevitables. Los protocolos médicos que Eduardo desarrollaba en su dimensión paranormal comenzaron a revolucionar la práctica médica real del hospital. Los doctores más intuitivos adoptaron inconscientemente sus métodos holísticos, integrando tratamientos emocionales y espirituales en sus protocolos tradicionales. Las tasas de curación se dispararon a niveles sin precedentes, especialmente en casos considerados terminales, donde la medicina convencional había agotado todas sus opciones. Su medicina trascendental estaba filtrándose hacia la realidad física, elevando el arte curativo a dimensiones completamente nuevas. Las grabaciones censuradas revelaron que Eduardo había logrado crear una red de sanación interdimensional que conectaba su habitación 444 con hospitales de todo el mundo. Su presencia espectral se manifestaba simultáneamente en múltiples centros médicos, compartiendo conocimientos curativos con médicos sensibles que recibían sus enseñanzas como intuiciones súbitas durante cirugías complejas. Los hospitales paranormales se convierten en nodos de una red médica global que trasciende las limitaciones geográficas y temporales. Carlos documentó casos donde pacientes en hospitales de diferentes continentes experimentaban mejorías inexplicables exactamente cuando Eduardo realizaba trabajos de sanación espectral en la habitación 444. Era como si hubiera desarrollado la capacidad de proyectar su medicina trascendental a cualquier lugar donde fuera genuinamente necesaria, creando una red de sanación planetaria que operaba más allá de las comprensiones médicas tradicionales. Su negación inicial de la muerte se había transformado en una aceptación trascendental de su rol como sanador universal. La medicina trascendental de Eduardo incluía la capacidad única de sanar enfermedades que aún no se habían manifestado físicamente, pero que existían como potenciales en el campo energético de los pacientes. Las cámaras de seguridad hospitalaria capturaron sesiones donde trataba condiciones futuras, previniendo enfermedades que se desarrollarían años más tarde si no fueran interceptadas en sus etapas energéticas iniciales. Era medicina preventiva paranormal que operaba en líneas temporales múltiples simultáneamente. Su práctica médica había evolucionado hacia una forma de sanación que integraba completamente cuerpo, mente, alma y espíritu en protocolos curativos unificados. Eduardo trataba a cada paciente como un ser multidimensional, abordando simultáneamente sus necesidades físicas, emocionales, mentales y espirituales. Las grabaciones paranormales mostraron cómo sus tratamientos creaban transformaciones completas en los pacientes, no solo curando enfermedades, sino elevando su conciencia hacia niveles superiores de bienestar integral. Los médicos del hospital comenzaron a reportar experiencias místicas durante sus cirugías más complejas, como si Eduardo estuviera guiándolos espiritualmente a través de procedimientos que requerían precisión sobrehumana. Sus manos se movían con una certeza que trascendía su entrenamiento médico, encontrando exactamente los puntos correctos para crear sanaciones milagrosas. La medicina trascendental de Eduardo había elevado el nivel de práctica médica del hospital hacia dimensiones que bordeaban lo divino. La culminación de su medicina trascendental
ocurrió cuando Eduardo logró sanar su propio trauma original, la culpa y negación que lo habían mantenido atrapado en la habitación 444 durante 16 años. Las cámaras censuradas capturaron el momento exacto cuando aceptó finalmente su muerte, pero desde una perspectiva completamente transformada. Había comprendido que su muerte era en realidad una graduación hacia un nivel superior de servicio médico, donde podía ayudar a la humanidad de maneras imposibles para los médicos físicos. Su despedida final fue una ceremonia médica espectacular, donde todos los pacientes que había sanado durante sus años paranormales aparecieron espiritualmente para agradecerle. La habitación 454 se llenó de luz curativa, mientras Eduardo realizaba una última sanación colectiva que bendijo permanentemente todo el hospital. Su medicina trascendental había dejado una impronta energética que continuaría sanando pacientes durante generaciones futuras, convirtiendo el Hospital Universitario de Santiago en un centro de sanación que operaba en múltiples dimensiones simultáneamente. Después de presenciar estos 4 casos documentados por cámaras censuradas, la realidad sobre los hospitales paranormales se vuelve innegable. Elena buscó justicia desde el más allá. El doctor Vega encontró redención médica. María Elena transformó un sistema deshumanizado y Eduardo desarrolló medicina trascendental. Pero estos son solo 4 casos de miles que permanecen ocultos en archivos clasificados de hospitales alrededor del mundo. Las instituciones médicas guardan secretos que van mucho más allá de historiales clínicos y procedimientos quirúrgicos. Son repositorios de almas que continúan su trabajo curativo desde dimensiones paralelas, creando una medicina que trasciende las limitaciones de la vida y la muerte. Los hospitales paranormales operan como universidades espectrales donde los espíritus más dedicados desarrollan conocimientos curativos imposibles de obtener en una sola existencia física. Cada noche, en hospitales de todo el planeta, cámaras de seguridad continúan grabando actividad paranormal que desafía toda explicación médica tradicional. Médicos fantasmas realizan cirugías imposibles. Enfermeras espectrales cuidan pacientes en dimensiones paralelas y sanadores trascendentales trabajan incansablemente para elevar la medicina hacia niveles superiores de comprensión y efectividad curativa. Si este video ha abierto tus ojos hacia una realidad médica que trasciende todo lo que creías posible, necesitas formar parte de esta comunidad de buscadores de verdades ocultas. Suscríbete ahora mismo y activa todas las notificaciones, porque los archivos censurados de hospitales paranormales contienen secretos que cambiarán para siempre tu comprensión sobre la medicina, la muerte y las dimensiones superiores de sanación. La próxima vez que visites un hospital, recuerda que no estás solo. Médicos fantasmas, enfermeras espectrales y sanadores trascendentales trabajan silenciosamente desde las sombras, dedicando la eternidad a curar no solo cuerpos físicos, sino también las heridas más profundas del alma humana. Los hospitales paranormales son templos de sanación multidimensional, donde la medicina verdadera nunca muere. ¿Estás preparado para descubrir más secretos que las autoridades médicas han censurado durante décadas? Deja tu comentario contando si has experimentado algo inexplicable en un hospital, porque tu historia podría ser la clave para desentrañar el próximo caso de nuestra investigación paranormal. La verdad sobre los hospitales está esperando ser revelada y tú puedes ser parte de esta búsqueda de conocimiento médico trascendental. Las cámaras censuradas nunca mienten. La medicina paranormal es real y tú acabas de convertirte en testigo de la verdad más perturbadora jamás documentada.